Buenas tardes a todo el mundo, a todos los presentes en esta sala virtual. Muchas gracias por acompañarnos en este día feriado largo, un poco raro, para ver la presentación del proyecto final de carrera de este equipo que trabajó muy bien durante todo el semestre pasado, bajo la dirección o la guía del ingeniero Pablo Giordano, y que tuvieron que, en estas circunstancias un poco extrañas, tuvieron que preparar su presentación y ahora la van a hacer. Quiero resaltar, más allá de lo que siempre se está diciendo en este tipo de presentaciones, que no estamos hablando de una sola persona, sino que es la coordinación de 5 expositores que han tenido que preparar arduamente esto. También los quiero felicitar, y creo que Pablo se incluye en la felicitación. Creo que trabajaron muy bien, han desarrollado muy bien el tema, que es un tema vial, y por sobre todas las cosas han cumplido con creces el objetivo más importante, que era el de trabajar en equipo. Así que ahora vamos a disfrutar entonces de esta presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, familiares, amigos, a los docentes. Gracias, Francisco, por la presentación. Tenía pensado hablar un poco de este tema, pero bueno, ya lo omito porque lo dijo Francisco, pero bueno, realmente es una situación compleja en el país y bueno, lo bueno es que pudimos terminar, así que bueno, espero que la pasen bien. Vamos a estar presentando lo que es la remodelación de la Ruta Provincial 16, que queda entre la Ruta Provincial número 58 y la Avenida Irigoyen. El grupo se compone de 5 personas, que, bueno, Fernando, Jorge, Julián, Sebastián y yo. Mi nombre es Sergio. Y bueno, y agradezco a los 2 coordinadores, Pablo, que fue quien estuvo todo el semestre con nosotros, y Francisco, que es el titular de la cátedra y estuvo haciéndonos un seguimiento cada 3 semanas aproximadamente. Así que, bueno, eh, también agradecer a los especialistas que nos ayudaron. Fueron 2 personas, el ingeniero Guillermo Gabaldá y el ingeniero Marcos Siponelli. También quería comentarles, me olvidé, que bueno, tuvimos un problema técnico. Habíamos trabajado el proyecto de una manera en el cual había pasos de mando en lo que tiene que ver el Zoom, que es una herramienta nueva que nos está complicando. Si bien está buenísimo que nos tengamos que adaptar a esta nueva tecnología, también lleva un proceso de, digamos, de adaptación. Eso hizo que, bueno, vamos a tener que trabajar de otra manera de lo que habíamos estudiado, pero bueno, vamos a tener que pilotearla. Bueno, lo que es la ubicación de la ruta se encuentra al suroeste respecto de la ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista vial, o sea, desde vialidad provincial, sería lo que es la zona 3, digamos. ¿Sí? Ahí se pueden ver en las 2 imágenes a la izquierda, lo que es la zona que abarca justo la 3, y es donde está comprendida esta ruta. Acá a la izquierda se puede ver la ruta 58 y al final lo que es la avenida Hipólito Yrigoyen. En cuanto a la importancia por la ubicación, bueno, está en el tercer cordón del conurbano bonaerense, atraviesa 3 partidos y linda con un cuarto, ¿sí? El de Almirante Brown, Esteban Echeverría y Presidente Perón, y se inicia en lo que es el partido de San Vicente. Al final, sobre la avenida, digamos, Hipólito Yrigoyen, está el Parque Industrial de Bursaco, que es el polo de industrias más grande de la región. Hay una circulación muy grande de camiones y, bueno, de trabajadores. Es muy importante esa zona. Y después, en la zona de Esteban Echeverría, está la zona de Cantris del Cani. Bueno, el camino desde la 58 hasta la avenida Irigoyen permite ahorrar 13 kilómetros, por lo cual, estando tan deteriorada, hace que uno tenga que rodear y, bueno, se complique, ¿no? Así que, lógicamente, por eso es que estamos planteando esta solución. Bueno, lo que es datos actuales, tiene una longitud de 14,3 kilómetros, un ancho de zona de camino de 42 metros, una calzada bidireccional, o sea, una trocha por carril. El paquete estructural es de tipo pavimento flexible, tiene un promedio de 7 metros la calzada, 7, 7,10, 7,20, la verdad que fue variable. Las banquinas pasó exactamente lo mismo, entre 2 y 2,5. El número de alcantarillas 14 y el número de curvas horizontales de 8. Después hay un cruce de importancia, que es la avenida Néstor Kirchner, y varios cruces menores que están al final de la traza. En cuanto al estado de servicio, bueno, hay fisuraciones ramificadas, fisuras en forma de malla, las banquinas están sin mantenimiento rutinario, hay serios problemas de drenaje, hay un deficiente señalamiento vertical y horizontal, y hay puntos localizados con depresiones, o sea, baches profundos. La rugosidad longitudinal está fuera de los parámetros deseables, o sea, reglamentarios. Y bueno, por último, antes de pasar a Jorge, tenemos, bueno, la cartelería, que está fuera de norma. Fíjense que está muy, muy cerca acá de lo que es la línea de la calzada. Tenemos discontinuidad en las señalizaciones, como se puede ver. Hay un bacheo excesivo. No, este bache está bastante bien, pero sí el programa de bacheo, o sea, todo el tiempo se está bacheando, y cuando tenemos esta situación tenemos que empezar a hablar de un programa, digamos, algo superior, no todo el tiempo estar bacheando. Las terminaciones son malas, como se puede ver en toda la ruta, y tenemos problemas de drenaje, como les habían nombrado, que esto tiene que ver
con, digamos, la falta de mantenimiento, pero por sobre todas las cosas es digamos, la pendiente de la provincia de Buenos Aires, que es muy baja. Bueno, ahora paso con Jorge, y bueno, les comentaba que me va a tener que estar diciendo que pase yo la filmina por la situación. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de aspectos técnicos, que lo vamos a dividir en 4 ítems: objetivo, tarea de campo, metodología de perfil por SPT y recomendaciones. Prox. Bien, para empezar, con saber que la estabilidad de todo proyecto va a estar condicionada por las características del suelo en el cual se emplaza todo proyecto, y el análisis del suelo tiene como objetivo conocer el comportamiento de los cambios tensionales, o sea, en su estado de servicio, para definir determinadas recomendaciones. Siguiente. Bien, con respecto a lo que son las tareas de campo, se realizaron 13 perforaciones a lo largo de los 14 kilómetros de ruta, con una profundidad de 15 metros cada una, y luego 4 calicatas, 2 de ellas al inicio del tramo de la ruta, en el cruce con la ruta provincial 58, y las otras 2 al final, en el cruce con avenida Irigoyen. Bien. Dentro de las perforaciones se realizaron, para cada perforación, el ensayo de SPT, que es un sacamuestras de paredes delgadas, que contiene un pisón y un cabezal, y por cada inca se va a obtener una muestra de estrato, en el cual se va a determinar un valor n, que determina la cantidad de golpes necesarios que se usaron para penetrar una determinada profundidad, y todas estas muestras fueron llevadas a recipientes herméticos para luego ser ensayados en laboratorio. Siguiente. Bien. Acá hay un video que me lo van a tener que reproducir. Bien, lo que baja ahí es un pisón, que tiene una fuerza de impacto de 49 kilogramos. Se lo deja caer desde una distancia, desde una altura de 67,2 centímetros, y golpea un cabezal. Bien, ese es el funcionamiento del ensayo. Siguiente. Bien, acá la diferencia con la que se ven 2 al inicio de la ruta y 2 al final. La diferencia es que se usa un mecanismo más convencional, ¿sí? Como se puede ver en la foto de la derecha. Se ve el suelo de una forma más directa, y tiene una profundidad máxima de unos 4 metros, y se imposibilita su uso en presencia de agua. Next. Siguiente. Bien, metodología de perfil por SPT. Lo que se hizo es, por cada perforación que se hizo a lo largo de los 14 kilómetros de ruta, se determinó, como dijimos, la cantidad de golpes, que es la resistencia a la penetración, es un parámetro de la resistencia a la penetración, y distintas características como la humedad natural, límite líquido y límite plástico. Siguiente. Este perfil que vemos se realizó uno por cada perforación que se hizo, en el cual podemos observar la resistencia a la penetración, características como la humedad natural, límite líquido, límite plástico. Luego también podemos observar que en laboratorio, a partir de ensayos triaxiales, se determinó el ángulo de fricción del suelo, su cohesión y su densidad. Siguiente. Bien, con el perfil anterior, que hubo un perfil para cada perforación, se elaboró este perfil longitudinal, en el cual P1, P2, P3 son las distintas perforaciones, en el cual se pueden ver los distintos estratos, donde se ve un estrato de 30 centímetros de material orgánico, 70 centímetros de arcillas, y luego el estrato que a nosotros nos interesó es el de tosca, que luego se usa para el cálculo del paquete estructural. Siguiente. Y para terminar, y pasar con mi compañero, recomendaciones: en caso de que se disponga la utilización de fundaciones superficiales, podrán apoyarse a una profundidad de 1,5 metros, medidos del nivel actual de la boca de sondeo, y para el dimensionamiento podrá utilizarse una tensión de trabajo igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado.
sigue mi compañero Julián. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la parte hidrológica de nuestro camino y el relevamiento y análisis que hicimos de las alcantarillas. Siguiente. Bueno, en esta primera filmina se puede ver en la imagen de la izquierda las principales cuencas. Está la cuenca río Matanza-Riachuelo y la cuenca del río San Borombón. Y trazado con una línea roja se ve la ruta provincial 16. Nosotros relevamos 14 alcantarillas transversales yendo al camino. Identificamos que el cruce de agua más importante se debía al paso del arroyo del Rey, que se ve a la derecha. Este arroyo pertenece a la cuenca alta del río Matanza-Riachuelo y tiene sus nacientes en la cercanía de nuestro proyecto. Entonces, en las siguientes filminas vamos a mostrar lo que sería el análisis del funcionamiento de estas alcantarillas. Siguiente. Bueno, acá vemos fotos de estas alcantarillas, también se ven las dimensiones ahí anotadas. Se ve también que la alcantarilla número 1 y la alcantarilla número 3 son bastante similares, son rectangulares con tabique intermedio, y en sus dimensiones también, por lo cual el análisis se va a hacer con las dimensiones de la alcantarilla número 3, dando por verificada también la alcantarilla número 1. Siguiente. Bueno, ¿cómo arrancamos este análisis? Lo primero que hicimos fue definir la cuenca tributaria a estas alcantarillas, que viene a ser el área de aporte de agua de lluvia cuando se dé una precipitación. Definida esta, a partir de las curvas de nivel, obtuvimos como datos el área de la cuenca, la longitud del cauce principal y la cota máxima y mínima del cauce principal, es decir, el punto más alto y el punto más bajo, para luego poder tomar una pendiente media. Siguiente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder caracterizar una determinada región a partir de su lluvia? Bueno, utilizamos las curvas IDF, son las que se ven acá, intensidad, duración, frecuencia, y estas curvas surgen a partir de la recolección de datos pluviográficos a lo largo de años de datos de lluvia. Particularmente las curvas que nosotros utilizamos surgieron de estudios hidrológicos elaborados en el Departamento de Hidrología de nuestra universidad a partir de datos de lluvia obtenidos del Observatorio Central de Villa Urtuza. Entonces se puede ver a la izquierda las ecuaciones de estas curvas y a la derecha se puede ver su gráfico. Entonces lo primero que hicimos fue definir una recurrencia en años. Hicimos los cálculos para recurrencia de 5 años y de 10 años. Definida la curva que vamos a utilizar, teníamos que definir la duración de nuestra lluvia de diseño. Nosotros la tomamos igual al tiempo de concentración de la cuenca, que se calcula con la formulita remarcada en rojo ahí, y viene a ser el tiempo para el cual toda la cuenca va a estar aportando agua a la alcantarilla. Entonces, definida la recurrencia y la duración, podemos calcular la intensidad de la lluvia de diseño. Siguiente. Lo siguiente que seguía era calcular el caudal de agua en la alcantarilla. Nosotros utilizamos el método racional. Este método establece que el caudal es igual a M por E por R, ahí está la formulita, donde M es el área de la cuenca tributaria, E es un coeficiente de escorrentía, nosotros lo adoptamos igual a 0,55, y viene a marcar qué porcentaje de agua va a escurrir superficialmente, ¿sí? De agua de lluvia. Y R es la intensidad de la lluvia de diseño que calculamos con las curvas anteriores. Entonces, teniendo el valor del caudal, se dividió por 3, porque cada alcantarilla va a tomar un tercio, y se pasa al cálculo de las alturas de agua en la entrada de la alcantarilla. Siguiente. Entonces, en este caso tenemos dos tipos de escurrimiento que se pueden dar. Una es un escurrimiento con control de salida, que es el caso cuando la entrada permite un caudal superior al que la alcantarilla puede canalizar. En este caso, el escurrimiento dentro de la alcantarilla va a ser a sección llena. Y para el cálculo de H, que es la altura del agua a la entrada, tenemos la formulita que se remarca ahí en la filmina, donde H es la diferencia de cotas entre el nivel del agua a la entrada y el nivel de agua a la salida. Se calcula a partir del nomograma que se ve ahí en la filmina, ingresando con datos de la sección, el caudal, la longitud de la alcantarilla, entre otros. Después está H0, que depende de HS, que es la altura del agua a la salida, y se calcula con una fórmula conocida como fórmula de Magnus. Y después está L e I en la ecuación, que es la longitud y la pendiente de nuestra alcantarilla. Siguiente. El otro caso es que se da un escurrimiento con control de entrada. Este es el caso en donde la alcantarilla es la que puede canalizar un caudal superior al que la entrada permite, entonces el escurrimiento dentro de la alcantarilla no va a ser a sección llena, sino que parcialmente llena. Y la forma que tenemos de calcular HE es a partir del nomograma que se ve ahí directamente, ingresando también con valores de la sección y el caudal. Siguiente. Y bueno, y acá tenemos una tabla resumen de todos los cálculos que realizamos. Por un lado está el escurrimiento con control de salida arriba, con control de entrada abajo, para la alcantarilla 1 y 3 por un lado, y la alcantarilla número 2, y para recurrencia de 10 años y 5 años.
nosotros utilizamos los valores para recurrencia de 5 años, y con estos valores de altura de agua, lo que hicimos es, posteriormente, para el diseño geométrico, contrastarlo con la cota de la rasante de nuestro camino, ¿sí? Para evitar la inundación de este. Siguiente. Y bueno, ahora pasamos a la parte ambiental del proyecto. Nosotros elaboramos un informe preliminar de impacto ambiental. Siguiente. En este informe lo primero que hicimos fue dar una descripción general del proyecto, luego definimos un área de influencia, se identificó y se caracterizó también los impactos ambientales, y este informe sirve principalmente para que luego la autoridad de aplicación decida si es necesario o no llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, que es diferente al informe preliminar de impacto ambiental. Y en caso afirmativo, el alcance de este. Dentro de la normativa tenemos a nivel nacional la Ley General del Ambiente y a nivel provincial la Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Siguiente. Bueno, para arrancar con el informe, lo primero que hicimos es dividir al proyecto en etapas. Está por un lado la etapa previa, que va desde el surgimiento de la idea del proyecto hasta el comienzo de su construcción. Luego está la etapa de construcción, que es una etapa que en general siempre genera impactos negativos. Y luego está la etapa de operación o funcionamiento, que acá entra, por ejemplo, el proceso de mantenimiento. Y en esta etapa lo que sí no se tiene en cuenta los impactos positivos que surgen de los objetivos prefijados del proyecto, que en general son siempre positivos. Y luego está la etapa de cierre o abandono, que nosotros no la tuvimos en cuenta en este proyecto, ya que no es un proyecto que suele desmantelarse. Siguiente. Entonces, lo que hicimos después fue definir el área de influencia, ¿sí?, de nuestro proyecto. Es el territorio en donde se van a dar los distintos impactos ambientales. En un nivel macro tenemos el área regional de referencia. Nosotros lo definimos como los partidos de Esteban Echeverría, Almirante Brown y Presidente Perón. Siguiente. Haciendo un poco de zoom, tenemos por un lado el área de influencia indirecta, que se ve con un color violeta en la imagen. Nosotros lo definimos como las áreas urbanas o rurales que, si bien no estaban sobre nuestro camino, debido a su cercanía se podían ver perjudicadas. Por ejemplo, un corte por obras en nuestro camino puede generar un tránsito mayor en calles internas o en alguna ruta cercana. Luego se tiene el área de influencia directa, con un color rojo en la imagen. Nosotros lo definimos como los distintos terrenos de viviendas, barrios privados o empresas que tenían sus entradas en nuestro camino. Luego está el área operativa, que está con un color amarillo en la imagen, y serían los distintos espacios físicos utilizados para la construcción del camino. Es decir, el ancho de la calzada en toda su extensión y también la zona del obrador. Siguiente. Ahora, el impacto ambiental tiene dos grandes componentes. Por un lado están las acciones que generamos, y por el otro están los factores ambientales que se ven perjudicados, ¿sí? Entonces, para la identificación de acciones en nuestro proyecto, lo que hicimos fue, bueno, anteriormente, como se dijo, dividir el proyecto en etapas. Por cada etapa, después sale cada uno de sus componentes, y de los componentes se fue a identificar la acción. Entre las acciones que identificamos está, por ejemplo, se pueden ver ahí, limpieza y emparejamiento de cunetas, movimiento de suelo, la construcción de subbase, base y pavimentación, bueno, y entre otros que están ahí en la lista. Siguiente. Luego pasamos a la identificación de los factores ambientales. Estos factores ambientales son comunes en todas las etapas del proyecto, y cuando se habla de factor ambiental no solo se tiene en cuenta el sistema natural, sino que también entra el sistema socioeconómico y cultural. Entonces, identificamos factores ambientales como la calidad del aire, confort sonoro, el escurrimiento superficial, la calidad de las viviendas también, entre otros. Siguiente. Bueno, entonces, una vez identificado por un lado todas las acciones y por el otro todos los factores ambientales, necesitábamos una metodología para poder caracterizar estos impactos, para poder darle un valor cuantitativo, ¿sí? Entonces utilizamos la matriz de Leopold, adaptada con algunos cambios. En esta matriz se puede ver arriba las distintas acciones, y al costado izquierdo se ven los distintos factores ambientales. Y en el cruce entre una determinada acción y un determinado factor ambiental se puede ver un cuadradito en donde hay un signo de menos o más, según el impacto sea negativo o positivo, un número que lo acompaña, de 1, 2 o 3, según la magnitud, sea débil, moderado, fuerte, y un valor de importancia, 1, 2 o 3, según sea baja, media, alta. Entonces hizo esto con todos los distintos impactos que aparecían, y luego lo que se hizo fue hacer una sumatoria de estos números por fila y por columnas, para poder determinar, por un lado, cuáles eran las acciones
que más generan impacto, y por el otro los factores ambientales más impactados o más perjudicados. Siguiente. Y esto se hizo para después elaborar un plan de actuación, un conjunto de medidas que actúen principalmente sobre estas acciones o estos factores ambientales. Son principalmente medidas no estructurales, y para nombrar alguna, por ejemplo, para reducir el impacto de las emisiones de polvo se puede generar un riego periódico, como se hace en camino de tierra, tapar las cajas de los camiones a la hora del transporte de tierra, en las zonas de acopio lo mismo. Y para reducir la erosión, por ejemplo, también se puede practicar la hidrosiembra y la revegetación. Y con esto concluye lo que sería el informe preliminar de impacto ambiental, y ahora le paso la palabra a mi compañero Sebas. Gracias, Juli. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el estudio de tránsito. Este es el último estudio previo que realizamos en nuestro proyecto y tiene como objetivo conocer la cantidad y el tipo de vehículos que pasan por un camino en una determinada cantidad de tiempo. El estudio de tránsito puede ser sobre tránsito existente y o tránsito futuro. Siguiente. En la ruta provincial número 16 realizamos un estudio sobre tránsito existente y futuro, y además realizamos un estudio sobre tránsito existente en las rutas cercanas a estas. En el croquis de la derecha podemos ver todos estos caminos, están marcados en rojo nuestro tramo de la ruta provincial número 16 y en negro los demás caminos. Además se indica en línea punteada la autopista Presidente Perón, la cual todavía está en construcción. Siguiente. Para conocer el tránsito existente, obtuvimos datos de informes realizados por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, los cuales estaban basados en censos realizados en años anteriores, y lo que se indicaba en estos censos era la clasificación de los vehículos y el TMA. El TMA es el tránsito medio diario anual, es decir, la cantidad promedio de vehículos que pasa por día por un camino durante todo un año. Siguiente. Bueno, este es un cuadro que fue obtenido de uno de esos censos realizados por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en el año 2016 sobre la ruta provincial número 16, y vemos que está remarcado en violeta nuestro tramo, y vemos que para dicho año el TMA fue de 8.378 vehículos por día, y la clasificación fue de 89% autos, 7% ómnibus y 4% camiones. Siguiente. Una vez que obtuvimos el tránsito existente, lo que tenemos que hacer es obtener el tránsito futuro, es decir, el tránsito existente del último año de vida útil del camino. El dato que necesitamos calcular de dicho año es el TMA, y con este vamos a poder realizar cálculos más adelante en el proyecto, como por ejemplo el paquete estructural o el diseño geométrico de la rotonda. Para poder obtener el TMA en dicho año, en el último año de vida útil del camino, tenemos que conocer datos sobre la región, sobre la ruta y sobre el proyecto. Siguiente. Todos esos datos están resumidos en esta tabla, donde el dato sobre la ruta sería el TMA, que ya les conté cómo lo obtuvimos. Datos sobre la región sería la tasa de crecimiento, el tránsito en otras vías, tránsito atraído, el tránsito generado y el tránsito desarrollado. Y datos sobre el proyecto sería el periodo de estudio y construcción y el periodo de análisis. Una vez que tenemos todos estos datos, los volcamos en la ecuación de abajo, que lo que nos da directamente es el TMA entre los años 2016 y 2040. Siguiente. En estas dos tablas vemos todos los resultados, y el año que nos interesa sería el año 2040, que es el último año de vida útil del proyecto, y la columna en la que se representa el TMA es la de la derecha de todo, por eso podemos ver que el TMA en dicho año fue de 29.118 vehículos por día. Siguiente. Muy bien, Sergio marcando. Acá vemos los resultados gráficamente, vemos la curva que representa el TMA, es la violeta, la de arriba de todo, y vemos que para el año 2040, como dije, el TMA es de 29.118 vehículos por día. Siguiente. Muy bien, una vez que ya realizamos todos los estudios previos, tenemos que hacer un estudio de alternativas. Este consta en identificar los sectores conflictivos del camino y encontrar para ellos la mejor solución. Siguiente. Una vez que encontramos los sectores conflictivos, planteamos 3 alternativas para cada uno, y a través de un análisis multicriterio llegamos a la mejor solución. Los sectores conflictivos que nosotros encontramos son la intersección con la ruta provincial número 58, las curvas horizontales con radios reducidos, y la intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen. Siguiente. Bien, el primero de estos sectores, como dije, es la intersección con la ruta provincial número 58, justo al inicio de nuestro tramo de estudio, en el partido de Presidente Perón. Siguiente. Bien, este cruce es de elevada peligrosidad debido a la gran cantidad de tránsito que pasa por el mismo, y como vemos en la imagen de la derecha no hay ningún orden. Además, a 100 metros del cruce se encuentra la bajada de la autopista Presidente Perón, esa que les conté al principio que está en construcción. Siguiente. Las alternativas que planteamos para solucionar este problema fueron: la número 1, no alterar el cruce, pero agregar elementos de seguridad. La alternativa número 2, la vemos en el croquis de la izquierda, es la construcción de una rotonda para distribuir mejor el tráfico. Y la alternativa número 3,
la vemos en el croquis de la derecha, sería la construcción de 3 islotes derivadores de tránsito. Siguiente. Bien, el segundo sector conflictivo serían las curvas horizontales con radios reducidos. Se encuentran exactamente entre el kilómetro 6,3 y 8,7 de nuestro camino, en el partido de Esteban Echeverría. Siguiente. La particularidad que tienen estas curvas es que tienen un reducido radio de giro, sobre todo la curva del medio, la cual tiene un ángulo de 90 grados, lo que la hace demasiado incómoda e insegura para los conductores. Siguiente. Bien, las alternativas que planteamos para solucionar este problema fueron la número 1, no modificar las curvas, pero mejorar la señalización para agregar mayor seguridad. La alternativa número 2 sería cambiar la ruta, eliminando las curvas y creando un camino recto. Y la alternativa número 3 sería dejar el camino tal como está, pero cambiar la curva de 90 grados por una mayor transición, lo que sería más segura y cómodo para los conductores. Siguiente. Bien, el sector conflictivo número 3 es la intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen, la cual se encuentra llegando al partido de Almirante Brown, justo al final de nuestro camino. Siguiente. La particularidad que tiene este cruce es que 100 metros antes de finalizar, la ruta provincial número 16 se hace simple mano, permitiendo la circulación solamente para los vehículos que quieren ingresar a la ruta, mientras que los que quieren salir lo deben hacer a través de la calle Fonrouge hasta llegar a la avenida Hipólito Yrigoyen. Siguiente. Las alternativas que planteamos para solucionar este problema fueron la número 1, no modificar el cruce, pero mejorar la señalización horizontal y vertical. La número 2, la vemos en el croquis de la izquierda, es la construcción de una rotonda de 40 metros de diámetro con 5 entradas. Y la alternativa número 3, la vemos a la derecha, sería la ampliación de la calle Fonrouge y la colocación de semáforos en el cruce entre esta calle y la avenida Hipólito Yrigoyen. Siguiente. Bien, una vez que planteamos todas las alternativas, es la hora de hacer el análisis multicriterio. Nosotros elegimos los criterios sociales, ambientales y económicos. Lo primero que debemos hacer es una ponderación de estos criterios, y nosotros lo hicimos a través de una comparación de pares, la cual está resumida en la tabla de abajo a la derecha, que como podemos ver, tuvo un resultado de coeficiente de ponderación del criterio social de 0,51, el criterio ambiental de 0,15 y el económico de 0,34. Esto quiere decir que el criterio social es el más importante, seguido del económico, y por último está el ambiental. Siguiente. Bien, una vez que ponderamos los criterios, lo que debemos hacer es puntuar cada alternativa en cada criterio. Por ejemplo, la intersección con la ruta provincial número 58, en la alternativa 1 tiene un puntaje de 1 en lo social, de 4 en lo ambiental y de 5 en lo económico. Este puntaje de la alternativa lo multiplicamos por el coeficiente de ponderación de cada criterio y tenemos 3 resultados parciales. Sumando estos 3 resultados parciales tenemos el resultado global de la alternativa. La alternativa con mayor puntaje será la ganadora. En el caso de la intersección con la ruta provincial número 58, la alternativa ganadora fue la número 2, la construcción de una rotonda vehicular, con 3,04. Siguiente. En las curvas horizontales con radios reducidos, como podemos ver, la alternativa ganadora fue la número 3, el cambio de curva de 90 grados por una de mayor transición, con 3,51. Y en la intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen, la alternativa ganadora también fue la número 3, ampliación de la calle Fonrouge, con 3,49. Y ahora le dejo la palabra a Sergio, que va a seguir hablando sobre un tema. Ahí estamos. Ahora sí tenemos sanidad. Bueno, vamos a hablar de lo que es el diseño de la infraestructura vial, digo, que es el conjunto de componentes físicos interrelacionados entre sí de manera coherente y bajo el cumplimiento de ciertas normas de especificaciones técnicas de diseño y construcción, ofrecen condiciones seguras para los vehículos y las personas que hacen utilización de ellos. ¿Sí? Cuando tenemos que diseñar la infraestructura vial, nos tenemos que regir por reglamentos. Estos reglamentos tenemos de origen nacional, como es el de diseño geométrico de la Dirección Nacional de Vialidad. Después tenemos otras normas técnicas de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, en el cual nos ayudan. Y hay un reglamento internacional que suele ser un reglamento madre en toda la zona de acá de Argentina y Latinoamérica, que es el Libro Verde de la AASHTO del año 2012. Estos reglamentos, digamos, se basan en comportamientos, necesidades, capacidades y limitaciones humanas, ¿sí? No le dicen al constructor cómo tiene que construir, tampoco le dicen al proyectista cómo tiene que proyectar, pero son una base para que, digamos, uno tenga una buena referencia, pero en última instancia sí lo tienen que respetar. Bueno, en cuanto a las visitas a la obra, son muy importantes. Nosotros tuvimos la posibilidad de visitar la zona de emplazamiento. Ahí se puede ver a la derecha, digamos, hay un puente que es el de la autopista Presidente Perón, que como nombró Sebastián está en construcción. Después tenemos ahí la bajada, que es donde hay 2 conitos, ahí se alcanza a ver Fernando. Y después lo que tenemos, bueno, esta problemática, digamos, que se había generado, la resolvimos, como nombró Sebastián anteriormente, con una rotonda, ¿no?
Bueno, después tenemos, en la figura de la izquierda tenemos la avenida Néstor Kirchner, que da hacia la ciudad de Gleu, en el partido de Almirante Brown. Tenemos en la foto de la derecha las cunetas que están todo el tiempo con agua, digamos, hay una falta de drenaje importante producto de las pendientes y de la falta de mantenimiento. Y bueno, una vez que tenemos todos estos parámetros reglamentarios en cuenta y las visitas a la obra, lo que se hace es un relevamiento topográfico. Estos relevamientos topográficos generalmente hoy en día se están haciendo con GPS, en el cual se obtiene una serie de puntos, que esos puntos se trabajan, digamos, se filtran, y después se pasan a software comerciales, como es este caso que es el AutoCAD Civil 3D, que les voy a pasar un video, espero que lo puedan ver porque se corta a veces. En el caso de esta ruta, que es una ruta existente, lo que se releva generalmente son lo que es la zona de alambrados, los bordes de calzada, el eje central, las cunetas, y después todo tipo de puntos, digamos, que ayuden a lo que es la creación de la superficie, ¿no? Que ahora vamos a ver en el próximo video, cómo es que queda esa superficie de nivel trabajada. Acá en este otro, ya lo que tenemos es la triangulación, que se forma mediante esos puntos, y esos puntos, me olvidé de nombrarles, de que tienen, digamos, están referidos al sistema Gauss-Kruger, o sea, tienen una nomenclatura a respetar para que diferentes profesionales puedan trabajar sobre ellos. Y bueno, fíjense cómo queda. En el video se pueden ver en líneas amarillas y verdes, son las curvas de nivel, que tienen la misma cota, digamos. Una vez que se crea esto, se trabaja encima de esa superficie, se la trata, digamos, de refinar lo que más se pueda, porque, digamos, el problema que se genera si no se trabaja bien esto es que no se representa bien el terreno como es, y en el caso del movimiento de suelos lo puede llegar a ser muy grande, y eso, lógicamente, que va en desmedro de los costos de la obra. Bueno, ahora vamos a estar pasando a Jorge. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hablar de las categorías de caminos. Esta es una tabla en la cual vemos que en función de la categoría que tengamos, en nuestro caso una carretera, que es una ruta provincial, es una tabla que nos va a proporcionar distancias visuales mínimas, por ejemplo, de detención, de adelantamiento, de decisión, siempre en función de la velocidad directriz que nosotros tengamos. Con respecto a lo que es planimetría, radios mínimos, deseables o absolutos, siempre en función del peralte que nosotros utilicemos. En nuestro caso, nosotros nuestras curvas las verificamos con un peralte del 6%. Y con respecto a altimetría, pendientes máximas, longitudinales, deseables y absolutas, siempre en función de la velocidad directriz. Siguiente. Bien, la siguiente tabla, que es la que usamos nosotros para verificar las curvas, vemos que usamos para caminos rurales de un peralte máximo del 6%, y lo que se ve es que arriba son distintas velocidades directrices, y va a estar en función de lo que son los radios de curva. Y nos van a proporcionar peraltes, longitudes de espiral y sobreanchos. Nosotros usamos la última, la que es para una velocidad directriz de 80 km/h. Siguiente. Bien, estos son los datos actuales de las curvas relevadas, en el cual vemos los PIH, que son los puntos de intersección horizontal, con sus respectivas progresivas actuales, sus radios actuales y el desarrollo actual que posee cada curva. Siguiente. Lo que a nosotros nos pasó a la hora de verificar las 8 curvas horizontales que teníamos, ninguna verificaba. Ninguna. Sí verificaban para velocidades muy bajas, pero la idea era verificarlas para 80 km/h. Y acá se arma una tabla con los nuevos datos de las curvas diseñadas por nosotros, con sus respectivas progresivas, deltas, radios de curva, el desarrollo, tangentes exteriores, externas y los peraltes máximos usados. Siguiente. Bien, eso con respecto a planimetría. Ahora, con altimetría, algo muy curioso es que tanto la traza actual como la que propusimos no posee curvas verticales. En la tabla de la derecha podemos ver los distintos puntos de intersección vertical, en este caso, con sus respectivas progresivas, sus cotas, y una pendiente de entrada y una pendiente de salida. La última columnita es el delta, que es el valor absoluto de la diferencia entre la pendiente de salida y la pendiente de entrada. Entonces son los delta para cada posible curva vertical. A la izquierda hay dos fórmulas. Nosotros utilizamos la primera, que es para velocidades mayores o iguales a 80 km/h, porque tenemos una velocidad de 80 km. Y nos dice que para velocidades mayores o iguales a 80 tenemos un delta mínimo
para que existan curvas verticales, tiene que ser el delta como mínimo 40 sobre la velocidad. 40 sobre nuestra velocidad, que es 80, nos da 0,5. ¿Qué quiere decir? Que para que existan curvas verticales, tiene que haber como mínimo un delta de 0,5. Y los deltas de las posibles curvas verticales son menores a 0,5. Por lo tanto, en nuestra traza no vamos a tener curvas verticales. Siguiente. Y para finalizar, y pasarle la palabra a mi compañero Fernando, esta es una sección tipo de perfil que usamos. Del lado derecho del eje se ve una sección en desmonte, a la izquierda una media sección en terraplén, y se ven acotadas con números: 2, lo que son los carriles; 1, el ancho de calzada; 3, las banquinas; 4, el ancho total de coronamiento; 5, los taludes; 7, los contrataludes; 6, la cuneta. ¿Y qué diferencia entre una media sección en desmonte y una sección en terraplén? La de terraplén es que tiene la cota de la rasante, está por encima del terreno natural, ¿sí? Va a tener una cota roja positiva. Y la sección en desmonte lo que tiene es que la cota del terreno natural está sobre la cota de la rasante con una cota roja negativa. Y le paso la palabra a Fernando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En este caso me toca desarrollar el tema del paquete estructural del proyecto. Explicaremos el concepto brevemente, cuál fue la metodología de diseño empleada y finalmente la memoria de cálculo obtenida. Siguiente. Bien, para explicar el concepto, planteamos esta serie de preguntas básicas. En primer lugar, diremos que el paquete estructural es la estructura resistente del camino, es decir, sirve para dar respuesta a las cargas del tránsito, especialmente aquellas de mayor magnitud, ¿no? Que tienen que ver con los camiones pesados, que son los que en principio condicionan el diseño. Y se pueden materializar a través de dos tipologías básicas, a través de un pavimento rígido o pavimento de hormigón, o a través de un pavimento flexible o pavimento asfáltico. En este caso, nosotros optamos por la tipología flexible, la cual se compone de capas de materiales o mezclas de materiales superpuestas. Y los espesores de cada una de estas capas dependerán en principio de las cargas previstas y de la calidad de los materiales que se empleen. En el siguiente. Bien, antes de entrar en el método de diseño propiamente dicho, ¿por qué elegimos la tipología flexible? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la condición existente del camino. Como bien decíamos, tiene que ver con una repavimentación el proyecto, con lo cual utilizar la misma tipología de pavimento permite la reutilización de algunos de los materiales presentes en la traza. Por otro lado, teniendo en cuenta el nivel de tránsito al que se ve afectada la vía, la tipología flexible ofrece una respuesta técnico-económica más eficiente, y esto es así debido a que se requiere una menor inversión inicial respecto a lo que es un pavimento de hormigón, por ejemplo, que estaría indicado en principio para caminos de mayor importancia. En la imagen de la derecha vemos un modelo esquematizado donde se visualizan las deflexiones o movimientos verticales que experimentan las capas al verse afectado por una carga, lo que le da el nombre lógicamente a esta tipología, ¿no? Flexible, tiene la capacidad de deformación que se observa en la pantalla. Con respecto a la normativa de aplicación, en este caso utilizamos la que corresponde a la AASHTO 93, que es un método de naturaleza empírica, es decir, se basa en la recopilación de datos de pavimentos ya construidos y el análisis del funcionamiento a lo largo de la vida útil. En la siguiente filmina vemos la formulación matemática que utiliza el método para obtener lo que se conoce como número estructural de diseño, que es básicamente un parámetro de comparación para el cálculo, y cuanto mayor sea este número, mayor deberá ser el aporte estructural de las capas del paquete estructural. En la siguiente filmina vemos una segunda ecuación que utiliza el método para obtener el número estructural de cálculo, que aquí intervienen los parámetros de los materiales que se empleen en las capas y los espesores de cada una de esas capas, y principalmente
verificarse la ecuación de desigualdad que se observa abajo, que expresa que el número estructural de cálculo sea mayor al número estructural de diseño. Siguiente. Bien. En lo referido a la memoria de cálculo, vamos a explicar brevemente algunas de las variables que intervienen para obtener el número estructural de diseño. En primer lugar, se tienen en cuenta las solicitaciones, que lógicamente se deben al tránsito, y teniendo en cuenta la diversidad de vehículos que existen en el parque automotor, el método utiliza una simplificación con la utilización de ejes equivalentes a través del factor equivalente de cargas de 18 kips, ¿no? 8.2 toneladas aproximadamente. Por otra parte, como decía, el método tiene una característica empírica, por lo cual evalúa dentro de los parámetros las variables estadísticas que tienen que ver con la probabilidad de funcionamiento del modelo que se plantea y la variación en el comportamiento estimado de las variables, es decir, la desviación estándar de las variables que se involucran en el cálculo. Por otra parte, se considera también el nivel de servicio a través del índice de serviciabilidad, que básicamente tiene que ver con la sensación de confort y seguridad que experimenta el usuario al transitar por la vía, y en particular es de interés la variación de este parámetro a lo largo de la vida útil, es decir, la pérdida de serviciabilidad expresado como delta PSI en este caso. Y finalmente se tiene en cuenta el soporte, es decir, las condiciones de la subrasante, que es la superficie sobre la cual construiremos nuestro paquete estructural, para lo cual es necesario recurrir a los estudios de suelo a través de una serie de ensayos, como se explicó anteriormente, para obtener el módulo resiliente ponderado de la subrasante. Bien, en la siguiente filmina, lo que vemos es una memoria, parte de la memoria de cálculo, una secuencia del cálculo aplicado, que no vamos a explicar en detalle para no aburrirlos y por una cuestión de tiempo también. Simplemente vamos a decir que surge un proceso iterativo, es decir, la prueba y evaluación de resultados en forma sucesiva, y en este caso obtuvimos, como se observa en el cuadro, un número estructural de diseño igual a 6. En la siguiente filmina se observa la aplicación de la segunda de las ecuaciones para determinar el número estructural de cálculo, para lo cual en primera instancia elegimos cuáles son los materiales que van a componer las capas. Muy bien, ahí señalando. Cada uno de estos materiales va a tener un comportamiento diferente dentro de la estructura en su conjunto, lo que se evalúa a través del factor A sub I, que es el coeficiente de aporte estructural de cada una de esas capas, y también se tienen en cuenta las condiciones de drenaje a través del factor M sub I. Finalmente se emplean estos parámetros de materiales en la ecuación y se itera para diferentes espesores de capa hasta obtener la configuración que verifique la desigualdad planteada. Muy bien. En este caso, el número estructural de cálculo se obtuvo en 6.13, que es mayor a 6, con lo cual se verifica la desigualdad. Y vemos en la siguiente filmina, entonces, un cuadro resumen, donde observamos en primer lugar la capa de subrasante, que tendrá un mejoramiento con cal, expresado en cal utilial al 2%, en 20 centímetros de espesor. Luego tendremos la subbase, es decir, la primera capa, la primera de las capas del paquete estructural, estará conformada con un estabilizador granular con RAP en 15 centímetros de espesor. Luego la capa de base estará conformada con un CAC T19 con CA30 en 6 centímetros de espesor compactado. Y finalmente la capa de rodamiento, es decir, la superficie sobre la cual se trasladan los vehículos, estará conformada con un concreto asfáltico en caliente del tipo denso, tamaño máximo 19, con AM3, es decir, cemento asfáltico modificado con polímeros, 5 centímetros de espesor compactado. De esta manera terminaría lo que es el paquete estructural. Le doy la palabra a Juli para que siga hablando de algunos temas. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente del sistema de iluminación de nuestro camino. Lo primero que hicimos fue adoptar una disposición espacial de los distintos postes, ¿sí? Entonces, este depende de la altura del poste y del ancho de calzada que tengamos. Para nuestro caso, entonces, elegimos una disposición unilateral, es decir, los postes de luz van a estar en uno de los laterales del camino. Y fijado eso, lo otro que se tenía que calcular era la distancia entre postes.
Entonces, para eso tomamos la distribución fotométrica que se ve ahí en la filmina. Esta nos indica la intensidad luminosa según el ángulo con el que estemos analizando, y con este valor y otros valores más se pudo calcular la luminancia en distintos puntos de nuestra calzada, ¿sí? La luminancia viene a ser la luz reflejada por los objetos, es decir, es lo que el ojo humano ve, por lo cual es lo que nos interesa a nosotros a la hora de ver la seguridad del camino. Entonces, se calcularon las luminancias de distintos puntos, se obtuvo una luminancia mínima, una luminancia máxima y una luminancia media, para luego contrastar estos valores con los dados por los pliegos de especificaciones de vialidad-nación. Entonces, haciendo todos los cálculos, se llegó a una distancia entre postes de 25 metros, que cumplía con todas estas condiciones. Siguiente. Bueno, y en esta filmina se puede ver primero un empotramiento de las columnas, una imagen, un empotramiento sobre hormigón. Luego se ve una sección de zanjeo en el medio para la colocación de los caños. En esta se exclave la tierra. Luego se pone una cuna de arena sobre los cuales se van a apoyar los caños de luz. Luego se vuelve a rellenar con tierra compactada, teniendo en cuenta que a una determinada altura se ubica una cinta indicadora de peligro para que posteriormente, si se excava, se sepa que debajo hay un caño. Y otro caso que se podía dar es tener que pasar por debajo de algún camino, de alguna calzada o algún pavimento. En estos casos no se levanta el camino, sino que lo que se hace es pasar por debajo con un caño camisa y luego se lo inyecta con suelo cemento, ¿sí? Bueno, terminado este tema, ahora le paso la palabra a mi compañero Seba. Muchas gracias, Juli. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la memoria constructiva, es decir, sobre cómo llevamos adelante los trabajos de construcción. Siguiente. Sobre lo primero que les voy a hablar es sobre el obrador. Esta es una instalación de carácter provisoria que sirve de apoyo para la construcción de toda obra. En él podemos encontrar, entre otras cosas, depósitos, talleres, oficinas y un sector de servicios para los obreros. La ubicación del obrador en nuestro proyecto fue en el kilómetro 7,3, en el partido de Esteban Echeverría. Siguiente. Acá podemos ver un plano de cómo quedó diseñado el obrador. Como vemos, es un rectángulo de 65 por 75 metros, lo que da un área total de 4.875 metros cuadrados, al que se ingresa por un portón que está abajo a la derecha en la imagen, de 10 metros de ancho, que cuenta con su respectivo control de accesos. Más a la izquierda tenemos oficinas donde se guarda toda la documentación importante de obra, y el sector de servicios para los obreros con vestuarios, sanitarios, comedor y enfermería. Más al centro del predio tenemos talleres donde se realizan trabajos manuales y mantenimiento de equipos, y un almacén donde se depositan materiales que no pueden ser dejados a la intemperie. Más al fondo del predio tenemos un depósito a cielo abierto, donde se dejan los materiales que me molesta que muevas así el mouse. Tenemos un depósito a cielo abierto, donde se guardan materiales que no son afectados por el medio ambiente, y la planta de asfalto, donde se fabricará todo el asfalto que utilizaremos en obra. Además, el predio cuenta con 2 estacionamientos, uno arriba a la derecha para 2 camiones, y otro a la izquierda de la entrada para 4 vehículos medianos. Siguiente, Sergio, gracias. Muy bien, sobre otras cosas que le voy a hablar es sobre el desvío de tránsito. Es necesario hacer uno para poder redireccionar a todos los vehículos que circulan por la ruta provincial número 16, y de esta forma disminuir los efectos negativos que la construcción de la obra tendría en la sociedad. Para diseñarlo nosotros nos guiamos en el manual de señalización transitoria realizado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. El marco regulatorio indica que está prohibido cortar totalmente un camino, por lo que siempre se debe dejar un espacio para que los vehículos circulen, y en caso de ser necesario ocupar toda la calzada, se debe realizar un camino provisorio. Siguiente. Bien, acá podemos ver un plano y un corte de cómo quedó diseñado el desvío en nuestro proyecto. Como podemos ver a la izquierda en el plano, el largo del desvío está dividido en 5 áreas. La primera de ellas es el área adelantada de precaución, que tiene unos 500 metros de longitud, y es donde se colocan carteles de precaución justamente y se disminuye la velocidad de los vehículos a 20 km por hora. Este área se repite tanto al principio como al final del desvío. La segunda sería el área de transición, que tiene unos 185 metros, y es el área donde se desvían los vehículos a su nuevo camino. Muy bien. El tercera sería el área de trabajo, que es donde se realizan efectivamente los trabajos de repavimentación. En nuestro proyecto tiene unos 500 metros. Y por último, el cuarto área de finalización, que tiene exactamente la misma longitud que el área de transición, y es donde los vehículos vuelven a su camino original. Y en el corte a la derecha podemos ver cómo se protege a los trabajadores con barandas canalizadoras de tránsito, y a la izquierda vemos cómo quedó el tránsito en el desvío. Siguiente. Bien, por último, tuvimos que diseñar un desvío de tránsito en la rotonda,
ya que en este sector es imposible dejar un espacio para que los vehículos circulen, y tuvimos que realizar un desvío provisorio con un asfalto temporario, el cual deberá ser removido una vez que se termine la obra. Ahí ahora le dejo la palabra a Sergio, que va a seguir hablando sobre el método constructivo. Bueno, vamos a hablar una vez construido el obrador, se empiezan con las tareas que tienen que ver con la limpieza. En este caso tenemos, bueno, tarea de limpieza de zanjas, como la foto de la izquierda. Después tenemos todo lo que tiene que ver con despeje y desbroce del terreno. Saneamiento hidráulico también, se realiza también acá la foto de la izquierda. Limpieza en general y lo que es perfilado, que se realiza con la moto niveladora. La imagen esta de la posteriormente, después empieza con lo que es la remoción de la calzada actual, que se hace mediante el fresado, que es la fresadora es una máquina, que es esta que está acá, que se ve. Lo que va haciendo, va comiendo la calzada existente, y con ancho de 1,10 va a una velocidad muy baja, en el cual el camión lo va acompañando, bueno, y lo que se va triturando va siendo transportado por la cinta, y colocado en el camión, y esto después se lleva al obrador, donde se la clasifica según y se ve qué es lo que se recupera, cuál es el porcentaje que se recupera, que eso generalmente tiene que ver con estudios. Acá les muestro un video como para que se vea cómo es el proceso. Fíjense que la máquina va muy lenta, si bien va lenta, en una jornada grande de trabajo se avanza bastante. Así que bueno, ese sería lo que es el proceso de fresado. Ese wrap, que es como le llamamos los viales, después se recupera y se vuelve a colocar en alguna de las capas de lo que es el paquete estructural, que es lo que explicó Fernando anteriormente. En el caso nuestro lo colocamos en lo que es la subbase. Bueno, en lo que es la subrasante, las tareas que realizamos son una estabilización con cal, tiene un espesor de 20 centímetros. La tarea que se va realizando es, se va escarificando, se coloca la cal, que puede ser así en bolsas o puede ser a granel, se homogeniza, se le da una mezcla preliminar de agua, y posteriormente se realiza la compactación. Las tareas son mucho más extensas, pero dada la circunstancia del tiempo tuvimos que resumirlas y explicarlas, digamos, muy, muy resumidas. En el caso de la subbase ocurre lo mismo, la única diferencia es que en vez de colocar cal, colocamos cemento, el wrap que habíamos recuperado el fresado, y se le coloca el agregado pétreo también. Las tareas son exactamente las mismas que en el proceso anterior, lo que sí, bueno, hay una base de un rigoliga, una base de imprimación, perdón. Después vienen las dos bases granulares en caliente, una es la base granular asfáltica, que es un CAC DB19 con CA30, esta nueva especificación, bueno, Vialidad la empezó a utilizar hace unos 10 años aproximadamente, tiene un espesor de 6 centímetros, como se puede ver acá en la izquierda. La máquina esta, la asfaltadora, es la que lo va colocando, ¿sí? La mezcla asfáltica se realiza en el obrador, se transporta en camiones, se colocan acá en la máquina, y la máquina va colocando. Bueno, los trabajadores lo que van haciendo, van analizando, van viendo, van limpiando, digamos, el terreno. Por último, se realiza una compactación, que se realiza con dos tipos de compactadores, acá mostramos solamente uno. Después se pone una base de imprimación, que es para unir la base, digamos, con el concreto asfáltico, que es la última capa, que es un convencional denso, un CAC DR19, y el proceso es similar, lo único que no tenemos la base, vendría a ser de imprimación. Bueno, después tenemos el hormigón para pavimentos, este se aplica en la calle Fonrouge. La subbase es la misma, tiene el mismo procedimiento que en el caso de pavimento flexible, tiene 15 centímetros de espesor, también tratada con cemento, y arriba va un hormigón H30 de 25 centímetros de espesor. Es muy grande porque hay una circulación muy grande de camiones y de vehículos en general. Después, al hormigón, tanto al hormigón como a la subbase, se le piden que tenga un montón de requisitos a cumplir, que como por ejemplo, bueno, que esté lisa, densa, resistente, libre de polvo, y el hormigón tiene que cumplir los requisitos de lo que es el reglamento CIRSO 201 del año 2005. Por último, esta es la figura, digamos, que el jefe de obra no es muy amigo, pero tiene que trabajar, que es la figura del inspector, ¿sí? Es quien recepciona todas las tareas, es quien dice si lo que está en los pliegos está bien. Así que bueno, realmente es una tarea muy importante, más acá en Argentina, con todo lo que uno por ahí ve. Así que bueno, esta es una de las figuras más importantes. Todos los ítems que explicamos anteriormente están controlados por esta figura, que es el de inspector de obra. Así que bueno, con esto pasamos a Fer, que va a explicar el último tema. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a hablar ahora un poco del cómputo y presupuesto del proyecto.
explicando el concepto, la metodología y finalmente cuáles fueron los resultados obtenidos. En la siguiente filmina, lo que vemos, si pasás, a ver, ahí estamos. Bien. El cómputo y presupuesto básicamente es la cuantificación económica del proyecto, ¿no? En particular, para lo cual se deben identificar las tareas, computarlas cada una de ellas y darle una valorización en forma individual. Dentro de las utilidades que presenta el cómputo y presupuesto, podemos mencionar que sirve para determinar la viabilidad económica de un proyecto, evaluando cuáles son los recursos disponibles y también aquellos beneficios sociales que generan las obras para la población, como lo son la reducción de accidentes de tránsito o la reducción de tiempos de viaje, por ejemplo. Por otra parte, dentro de los procesos licitatorios, sirven para tener un valor de referencia para las ofertas, conformando lo que se conoce como presupuesto oficial. Y finalmente, una vez adjudicada una obra, las planillas de cómputo y presupuesto sirven para medir el avance por ejecución y de esta manera confeccionar los certificados de obra y los pagos parciales correspondientes. En la siguiente filmina ya nos metemos en la metodología propiamente dicha. En lo referido al cómputo, en primera medida se divide a la obra en una serie de ítems que se puedan diferenciar con claridad, y cada uno de estos ítems o tareas se computan en la unidad de medida más útil, puede ser en metros cuadrados, metros cúbicos, etc. Luego, para asignar valores económicos a dichas tareas, se realiza lo que se conoce como análisis de precios unitarios, que básicamente es calcular los costos para la unidad de medida que fue adoptada, para lo cual se tienen en cuenta en general estos tres parámetros básicos, que son la mano de obra, los materiales y los equipos. Y además, teniendo en cuenta el rendimiento de cada tarea, es decir, con qué rapidez se pueden hacer los trabajos, obtendremos el costo-costo unitario. En la siguiente filmina, vemos que al costo-costo unitario se lo debe afectar por el coeficiente resumen, que engloba básicamente los gastos generales, los gastos financieros, el beneficio y los gastos impositivos. Se expresan en porcentajes y se engloban de una determinada forma, como se observa en el cuadro de la derecha, hasta obtener el valor del coeficiente de resumen, que en nuestro caso es igual a 1.6, lo que significa que al costo unitario debe multiplicárselo por 1.6 para obtener así el precio unitario del ítem. En la siguiente filmina, aquí se observa que para obtener el presupuesto total, lo que debemos hacer es multiplicar el cómputo obtenido por el precio unitario que fue calculado con la metodología que se mencionó anteriormente, y de esta forma se obtiene el precio total del ítem. La sumatoria de cada precio total del ítem será entonces el presupuesto total o el presupuesto oficial. Siguiente. Bien, acá ya observamos los resultados económicos. Vemos que el presupuesto oficial asciende a la suma de 668 millones de pesos aproximadamente, cotizados a diciembre del año 2019. Observamos también el valor de referencia en dólares, en 10.600.000, con un tipo de cambio de 63 pesos por dólar. Y en términos de la incidencia del costo, vemos que los materiales abarcan un 77% del costo total, en tanto que los equipos están en el orden del 13% y la mano de obra solamente en el 10% restante. Aquí vale la pena hacer un breve análisis, es decir, en este tipo de obras, en las obras viales, en las obras lineales en general, no se consideran no tienen la virtud, digamos, de ser una fuente de generación de empleo considerable, comparándolas con otro tipo de obras que hacen un uso más intensivo de la mano de obra. Profundizando en el análisis solamente sobre el rubro materiales, en el cuadro de la izquierda, en la parte inferior, vemos que las tareas que tienen que ver con la pavimentación específicamente abarcan un 75% del costo total. Las tareas tienen que ver con el movimiento del suelo, construcción del paquete estructural, etc. Y el 25% restante tendrá que ver con las tareas de señalización, ampliación de calle en Irigoyen, semaforización, construcción de rotonda, etc. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, para ir concluyendo la presentación, hablaremos un poco sobre el plazo de obra, es decir,
qué tiempo establecemos para la finalización de los trabajos y poder habilitar la calzada a la circulación. El plan de trabajos, lógicamente, tiene que ver con la organización temporal de las tareas para cumplir objetivos a corto y mediano plazo. Tiene la utilidad, entonces, de poder planificar la obra desde el punto de vista técnico y económico, con la asignación de recursos que fuesen necesarios. Esto tiene que ver un poco con los rendimientos que hablábamos hoy, para conformar en definitiva un flujo de caja, es decir, contrastar los ingresos y egresos en forma temporal y en definitiva obtener la curva de inversión del proyecto. Para la conformación del plan de trabajo en general se utiliza la metodología de camino crítico, que se expresa gráficamente a través de los diagramas de Gantt, en la cual se establece una serie de trabajos que se deben ejecutar en un orden específico, es decir, el inicio de una tarea se ve condicionado por la finalización de la tarea anterior, y entonces de esta forma obtendremos un tiempo mínimo total, que es en definitiva el que nosotros consideramos para establecer el plazo de obra, que en este caso es de 18 meses por año. Bien, siguiente. Aquí ya finalizamos con la presentación. Les agradecemos a todos y a todas nuevamente por la presencia, por su atención, y bueno, aprovecho para felicitar al compañero Julián Jurado y a Sebastián Sánchez, que en este momento se acaban de recibir de ingenieros, así que un fuerte abrazo, chicos, felicitaciones. Y no sé, Francisco, Pablo, si quieren decir algo. Sí. Sí, bueno, obviamente felicitaciones para los nuevos colegas, una profesión que hace falta mucho, como todo el mundo sabe, en nuestra sociedad, ¿no? Para apalancar todo el crecimiento. Pablo, ¿querés hacer alguna mención, por favor, algún comentario? Yo después voy a activar todos los micrófonos para que puedan saludar y felicitar. Simplemente una felicitación a todo el grupo, especialmente a los que se reciben. Fue muy buen trabajo, la verdad, y ha, digamos, ha resultado un muy buen producto que han presentado en el día de hoy, a pesar de esta manera media extraña, pero lo han presentado muy bien, así que felicitaciones. Y nos veremos trabajando. Yo quiero agregar algo para que sepa el público. Nuestra cátedra y todo el proyecto final tiene un sistema de evaluación continua. Esto no es una tesis que ahora tiene un jurado, sino que en realidad, como sucede en nuestra profesión normalmente, somos aprobados o reprobados a lo largo de nuestro trabajo. En este caso, bueno, ya escucharon lo que nosotros dijimos, así que lo que queda ahora lo que quedaba era hacer la presentación y ahora felicitar a todo el equipo y a los nuevos profesionales en particular. Un aplauso, por favor. ¡Vamos, Fer! ¡Felicidades! Grande, Juli. Felicitaciones. Muchachos, bien se va. Felicidades. Listo. Fer. Vamos. ¿Se fue? ¿Se fue la mierda? Felicidades, hijo. Felicitaciones, Sergio. Felicidades, Jorge. No. Jorge, Jorge. Fue la mierda. Ah, sí, estaba. Todavía. Felicitaciones, Juli. Llamá. Un beso grande. Grande, Fer. Grande, Amigo. Jorge. Grande, Fer. Hola, Fer. Felicitaciones. Bien, Fer, querido. Jorgito. Igual. Lo muy grande. Sergio. Te amamos. Un abrazo, hijo. Javito, Juan. Parece igual. Vale. Queremos que nos Muy bien, chico, muy bien. Jorge. Buena presentación. Grande, Fer. Felicitaciones. Chico. Felicitaciones. Silencia la cámara.
La dejo acá. Ahí estás. Puedes seguirte para acá también, Juli. Vos que la presente, amigo. Vamos, Amigo. Ya sé. Bien, Qué alegría. Qué alegría. Es que salga. Ay, felicitaciones. Ay, a ver qué dice. ¿Sí? Hola. Es un nuevo camino. Grande, Tiki. Vamos, Sergio. Acá recién estaba viendo. Escuchate una, Sergio. Juli. No quieren decir algunas palabras para Hola, Oski. Hola. Hola, Fer. Gracias por Felicitaciones, chicos. No, felicitaciones a todo el grupo. Felicitaciones a todo el grupo, que la verdad creo que hicimos un muy buen equipo. Y eso que no nos conocíamos la mayoría, y la verdad salió algo muy bueno. Felicidades, ingeniero. Felicidades, Juli. Felicidades. Felicitaciones, Juli. Gracias a todos. Felicitaciones, chicos. Espectacular lo de ustedes, Brillante. Igual, muy coherente todo. No van a zafar de los huevos ni de nada, ¿eh? Esto en diciembre. Ahora somos. Te mando recurso, Sí. Vayan tomando confianza ahora. Esto va a ser peor, ¿eh? Claro, está fermentando todo. Hola, Juli, felicitaciones. Gracias. Hermoso. Felicitaciones, ingeniero. Felicitaciones, colega. Gracias, tío. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Un todos. beso grande para todos. Felicitaciones. Hoy es un día de comienzo. Bueno, mirá lo que me acaban de regalar mis vecinos. Ah, listo, está. Repartiendo. ¿Dónde vivís? Bueno, yo les quería decir unas palabras a los chicos, realmente, tanto a Seba como a Juli. Los felicito, la verdad que excelentes personas. Bueno, en el caso de Seba, estaba muy entusiasmado. Y bueno, hay que esperar. Juli, la verdad también excelente profesional, muy buena persona, así que felicito a todos. Cuando se empezó el grupo, lógicamente que había una franja etaria muy grande y no sabíamos hacer cosas bien, pero por suerte salió todo bien. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, muchas gracias, Sergio. Gracias. Sí, un abrazo grande para todos. La verdad que fue un gusto trabajar con ustedes. Y bueno, y a ustedes que se reciben, les deseo lo mejor y esperemos que en algún momento nos podamos cruzar profesionalmente para trabajar de nuevo juntos. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Pues, agradecer a los docentes, a Pablo, agradecer a Francisco, realmente muy contento y agradecido a mi universidad que me dio la posibilidad de llegar. ¡El turco! Cuánta emoción, ¿no? Grande, Sergio. Te queda pintada la gorrita. Sí, vos sí. Diego. Bueno. Ahí voy a cambiar el vaso de agua, no sé quién le escribió ahí, pero ahora cambio el vaso de agua, sí. Salud. Juli, ¿quién está ahí con vos? Que te tire algo, por favor. Está mi hermana y una amiga. Unos juegos. No, no estamos mucho. Bueno, Ferni. Yo, amor. Bueno, le agradezco a todo el mundo haber presenciado esta presentación.
Es muy emotivo, tendrán la oportunidad de felicitar en persona y todo así. Es muy particular, pero creo que la emoción está, es la culminación de un esfuerzo. Quienes no se reciben se tendrán que estar recibiendo en breve, ¿no? Así que, nada, un abrazo grande, muchachos. Hicieron un trabajo realmente muy bueno. Como ustedes comentaban, armaron un equipo de retazo, no de retazo, sino que no estaba armado cuando empezamos el proyecto. Eso es algo muy importante. Hay equipos que ya vienen armados, que la gente se conoce, no era el caso de ellos, y probablemente hicieron uno de los mejores trabajos de coordinación que vimos el semestre pasado. Es algo que siempre comentamos con Pablo. Yo los quiero felicitar. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la materia les dije que el objetivo más importante era trabajar en equipo? Y ustedes lo cumplieron con creces. Y además hicieron un muy buen proyecto, digamos. O sea, cumplieron realmente con todo. Así que, nada, los quiero felicitar públicamente delante de todos sus seres queridos, para que después no digan que es mentira, ¿no? Si ustedes lo cuentan. Ahí está bueno. Bueno, gracias. Sí, Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias por la palabra. pero, Ganamos, Fer. Vamos, Fernando. Estoy muy orgullosa, Fer. Oh, empieza a llorar la otra, ya está. Bueno, gracias a todos, gracias bueno, a la familia y a los amigos que siempre están haciendo el aguante y siempre nos empujan para poder terminar esta carrera que es larga, pero bueno, es linda también. Así que gracias. Sí, como dice Fer, el apoyo es incondicional. Es súper importante. Felicitaciones. Este es el momento en que todos los disgustos quedan atrás y empieza una vida nueva. Todos los disgustos, todo lo que te pasó se olvida y empieza una nueva vida importante, una vida de trabajo, una vida activa en la profesión que eligieron, en lo que más necesitan, que es tener un trabajo que los dignifique, un trabajo que les guste hacer. Así que todo lo malo, todo eso pasa de largo. Las veces que te quedaste en el tren, las veces que no llegaste a tiempo, las veces que estabas sin... Todo eso pasa. Ahora, pasado y una anécdota. Ahora para adelante. Gracias. Los felicito Bueno. realmente. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima, entonces. Ahí está Juli. Ahí está Sergio. Besos. Gracias por compartir. Gracias a todos ustedes por estar. Abrazo grande. Felicitaciones.